año que viene o complemento, lo que ustedes quieran. ¿Está? En ese caso, el verbo indica la acción que realiza el sujeto. ¿Ok? Eso es una oración. Una frase es, la definición es mía, ¿eh? Un grupo de palabras que tiene sentido, pero sin verbo, ni sujeto. Vamos a hacer una oración. Los alumnos son muy aplicados. Esa es una oración. Y una frase sería, alumnos aplicados. ¿Está? Esa es una oración. Los alumnos son aplicados en la oración y alumnos aplicados es una frase. ¿Por qué decimos nominal? Nominal quiere decir, se refiere a sustantivo, porque el sustantivo da nombre. El sustantivo nombra un objeto, no lo califica, no da una característica, dice qué es. Y de ahí es nominal. Entonces, por ejemplo, en inglés las frases nominales hay que leerlas en un determinado orden. Si ustedes alteran el orden, les pueden pasar cosas raras. Por ejemplo, no es lo mismo. Disculpe que le interrumpa. ¿Podría grabar la clase así en otro momento se puede repasar? La tenés todo ahí, hacer lo que quiero. No, yo grabarla no, vos. Ahí tenés. Mira, vos seguime, porque lo mejor que podés hacer es ir practicando conmigo. No es lo mismo el promedio de velocidad que la velocidad promedio, ¿está? No es lo mismo un auto de carrera que carrera de auto. ¿Se entiende? Estoy hablando en Sí, sí. español, ¿verdad? Esto es lo que tiene, estamos en español todavía, ¿eh? No llegué al inglés. Tienen que entender el concepto en español. Entonces, no es lo mismo decir promedio de velocidad que velocidad promedio. Y no es lo mismo decir auto de carrera que carrera de auto en castellano. Y en inglés tampoco, porque si yo hablo del promedio de velocidad, estoy hablando de un promedio. Y si yo hablo de la velocidad promedio, estoy hablando de una velocidad. Estoy hablando de cosas diferentes. De la misma manera, unidad 3, clase 1. Arrancamos con la unidad 3. Si estoy hablando de un auto de carrera, hablo, ponele de una marca o de un estilo de auto. Y si hablo de la carrera de auto, estoy hablando la carrera dónde es, si en Europa es América o lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, les pongo estos ejemplos porque los ejemplos tienen sentido. Porque es tan correcto decir promedio de velocidad como decir velocidad promedio. Es tan correcto y tiene tanto sentido decir un auto de carrera que una carrera de auto que uno se puede llegar a confundir. Bueno, lo que vamos a aprender ahora en inglés es a no confundirnos. En algunos casos ustedes se van a dar cuenta porque saben de lo que estamos hablando. Yo no les voy a dar a ustedes textos en inglés de carrera de auto ni de velocidad promedio. Voy a dar textos de computación, de informática, no de computación. Pero puede llegar a suceder que ustedes aborden un texto cuyo contenido no conozcan, justamente lo están leyendo para enterarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto menos sepan ustedes del tema, más tienen que colgarse de la gramática o de lo que yo les enseñé acá. ¿Se entiende?
Esta es la aplicación que yo tengo. Sáquenle foto a esto. Y si algún alumno que no vino hoy, se lo pasan al alumno que no vino hoy, que quiera tener la clase y de paso me la manda, que con esto le considero un presente. A la clase estuvo presente, no estuvo conmigo, pero la clase no la perdió. ¿Ok? Ahora vamos al documento que tienen ustedes, que dice Unidad 3, clase 1, frase o bloque nominal o sustantiva. ¿Ok? Acá lo tenemos y tenemos la explicación. Esta explicación es la que yo les di, pero la vamos a leer. La frase nominal o frase sustantiva consiste en una frase, ya les expliqué que no es oración, que se forma a partir de un nombre o sustantivo, ya le dije que el sustantivo es el nombre, en donde el sustantivo es el núcleo de esa frase. El núcleo es la palabra más importante. Y el resto de las palabras, cualesquiera sean, tienen tarea de modificar, afectar o agregar información o características a ese sustantivo que es el núcleo. Este sustantivo se ubica generalmente a la derecha del grupo de palabras. Vamos a ver el ejemplo. ¿Está? Ahí abajo donde dice retomemos estos ejemplos de textos anteriores. Ahí tienen una enumeración con viñetas, ¿vieron? Sí. Ok. Lo primero que tienen es Computer Systems Analyst. ¿Ok? Bueno, si yo lo leo como leo el español, que empiezo con la palabra computadora, a ver, leamos, a ver qué nos dice esto. Esto dice, computadoras de sistemas de analista. No sé, me ponen esas palabras sin pronombre, sin otra preposición. Pronombre no van a tener, perdón, pero no van a tener preposición. Y decir, computadora, ponele, de sistemas de analista, no tiene sentido. Vamos al segundo. Database Administrator. ¿Qué digo? ¿Database de administradores? ¿Tiene sentido? No, tampoco. No tiene sentido. Me voy al tercero. Security Analyst. ¿Esto qué es? ¿Seguridad analista? ¿Seguridad del analista será? No. Lo que sucede es lo que dijimos arriba. Se lee de derecha a izquierda. Entonces, Computer Systems Analyst es el analista de los sistemas de computación. ¿Ok? Escríbanselo al lado o pónganle un número. A la palabra de la derecha yo la leo primero y digo, y voy para allá, para la izquierda, y le pongo en el medio las preposiciones que el sentido me dice que tienen que ir. Analista de sistemas de computación. ¿Se entendió? Sí. Vamos al segundo. Database Administrator. ¿Esto qué es? Administrador de base de datos. Señora, muy bien. Administrador de base de datos. Perfecto. ¿Cuál es el tercero? Analista de seguridad. Analista de seguridad. Analista de seguridad. ¿Hay alguien que esto no lo entendió hasta acá? ¿Hay alguien que no lo entendió? No se sientan mal porque pueden perfectamente no entenderlo. Yo soy uno de esos, no había entendido. Lo que necesitan entender en este momento es el mecanismo, el movimiento. No importa si no saben el significado de la palabra. El significado de la palabra se los da el diccionario, pero el orden lo pone el ser humano. ¿Se entiende? Yo necesito que me digan que entendieron el mecanismo. No importa si no saben la palabra en español. Es lo de menos, en este momento es lo de menos. Vamos al cuarto. Hardware Engineer. ¿Qué será? Ingeniero de hardware. Ingeniero en hardware, ingeniero de hardware. La preposición después la vemos, pero hablo de un ingeniero, no hablo de hardware. La que le sigue, ¿qué es? ¿Qué será? Desarrollador de software. Muy bien, desarrollador de software. ¿Y el web designer, quién será? Diseñador de páginas. web. Diseñador de páginas, diseñador web. Excelente. Ahora, estamos viendo este tipo de frases descolgaditas para que ustedes enganchen el mecanismo. Después estas frases van a estar dentro de una oración, por supuesto, porque ustedes no hablan así, ustedes hablan en una oración. Pero una vez que enganchen el mecanismo, van a ver cómo dentro de la oración ustedes estas frases las detectan y las saben manejar.
Vamos al punto 2, que dice Applications and Application Support. ¿Qué dice ese número 2? ¿Qué es Applications and Application Support? Soporte de aplicaciones y aplicaciones. Aplicaciones y soporte de aplicación. Está separando entre las aplicaciones y el soporte. Así que son aplicaciones y el soporte de la aplicación o de una aplicación. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí. A ver el segundo, ¿qué les parece? Nobel es nueva, ¿no? Nobel, no es el premio Nobel, sino que es algo Nobel, nuevo. Así que Nobel queda nuevo. ¿Qué diría ahí? ¿Infraestructuras para nuevas aplicaciones? En general sí, pero vamos a leer esto como viene. Esto se lee. Aplicaciones noveles, ponele, aplicaciones nuevas, para, for es para, es la preposición, ¿para nuevas infraestructuras. qué? ¿Qué sería para infraestructuras nuevas o nuevas infraestructuras? Pero le falta la E. Electrónicas son. Ah, claro. E-commerce. Faltaba la E. Sí. En este caso, que tenés un adjetivo, porque nuevo es adjetivo, el adjetivo lo puedes poner adelante o detrás. ¿Está? Porque acordate que tu palabra, la palabra de la derecha es la más importante, como leímos acá, es el sustantivo que recibe modificadores o características, qué sé yo. A veces la modificación viene en forma de otro sustantivo y a veces viene en forma de adjetivo. Yo acá diría aplicaciones nuevas para infraestructuras electrónicas nuevas. Yo mantendría el nuevas en último lugar. Como ustedes elijan. ¿Se entiende? Yo no voy a hacer con ustedes diferencia entre adjetivos y no adjetivos, porque si no les tengo que hacer estudiarse las palabras adjetivas. De todas maneras, en el material obligatorio, ustedes tienen una lista de terminaciones de palabras, son sufijos y prefijos, son sufijos, ¿no? Por ejemplo, la terminación hable, ible es de adjetivo. Ustedes si quieren y tienen ganas, mírenlas para detectar lo que es un adjetivo. Yo lo llamo directamente modificador. Lo que pasa es que a veces el adjetivo salta como adjetivo y bueno, los adjetivos no dejan de ser modificadores también. Pero yo para no hacer lío y para no confundir a nadie entre adjetivo y no adjetivo, le llamo modificador. Pre si está delante y post modificador si está detrás. No estamos hablando de post modificadores, estamos hablando en este momento de los pre. Los pre son los que están antes. ¿Antes de quién? Antes del sustantivo, que como dijimos y está escrito en este artículo, en este documento, es el sustantivo que está a la derecha. Entonces, acá decimos, vuelvo a esto, aplicaciones nuevas para... Disculpe, ¿cómo dijo los modificadores? Los premodificadores estaban... Antes del sustantivo que es el importante para vos, el de la derecha. Aplicaciones nuevas para infraestructuras electrónicas nuevas. Profesora. Dígame. Disculpe, más que de curioso por la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre new y novel? Ni más para idea. Ah, digamos, el uso es el mismo. Exactamente. Ah, bueno, listo. No, pensé que por ahí se usaba para, no sé. No, me parece que novel no es inglesa. Eso es lo que pasa. Ah, bueno, gracias. Me parece que no es inglesa. Nosotros también decimos Nobel. No Nobel del premio con B larga, sino Nobel con B corta. Bueno, tenemos ahora Complex Workflow Applications. ¿Dónde empiezo? Por aplicaciones. Ponele, aplicaciones. Complex Workflow. Bueno, no sé lo que es Workflow, pero tiene que ver algo con el flujo. Ponele, aplicaciones de flujo complejo o de movimiento complejo. No importa, pero no te puedes equivocar de dónde arrancás.
Big Data la dejamos para otra clase. Problem Solving la dejamos para otra clase. Marketing que la dejamos para otra clase. Semantic and Knowledge Based System lo dejamos para otra clase. Anoten, porque yo no estoy anotando. Anoten una clase posterior la vamos a ver. Vamos al otro. Collaborative Infrastructures and Virtual Organizations. ¿Cómo me queda esto en español? Infraestructura colaborativa. Y organización virtual. Y organizaciones virtuales. Y organizaciones virtuales. Fíjense una cosa. Son cosas que estamos descubriendo, ¿no? A medida que lo vemos. Fíjense que los sustantivos tienen la S. Entonces, si tiene singular. S que es plural, claro, pero te arrastra a que su modificador vaya en plural también. Fíjense acá. Acá dijimos infraestructuras colaborativas, decís en español. Y organizaciones virtuales. Le pones la S igual. ¿Se entiende lo que digo? No se olviden de eso. La método lo dejamos para otro día, pero vamos al urgent, al urgente. ¿Qué será urgent computing? Computación urgente. Claro, porque computando urgente no queda, ¿no es cierto? Computación será, ¿no? ING. Informática. ¿Se dieron cuenta por qué dijo computación y no dijo computando? Y no queda, profe. No es que no queda. Yo te enseñé algo y te lo tomé en tu autoevaluación. Por ING. ¿Qué le pasa a la ING para que sea verbo ando endo? ¿Qué tiene que tener? El verbo to be. Sí, señora. No tiene verbo to be. Y además, to be. Y además, ¿qué pasa? No es oración. Por lo tanto, no tiene sujeto. Si no tiene sujeto, lo voy a decir más lentamente para que entiendan. Si no tiene sujeto, no puede tener verbo to be, no puede ser verbo conjugado. Y urgent computing no hay sujeto. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? No sé cómo se dice en castellano, pero computando seguro que no es. ¿Se entiende lo que digo? Sí, por ahí es más fácil para entenderlo. Si termina en ING y no tiene to be, es un sustantivo. Facilísimo. No. En esta posición es sustantivo, porque puede ser adverbio y adjetivo la ING sin be. No. Ojo que la ING tiene... Pero para eso tendría que tener un verbo al lado. No. Bueno, por eso te digo, pero para tener un verbo tiene que ser una oración. No la tiene. Bueno. Sí, vos que lo entendés, pero si hay gente que no maneja muy bien los tiempos verbales, eso no lo sabe. Yo tengo que ponerme en el lugar de la gente que sabe menos. Tengo que imaginar que tengo un alumno que nunca estudió inglés. Bueno, vamos al otro. Scientific, Industrial, Social and Educational Implications. ¿Por dónde empiezo? Por implicaciones. Ok. ¿Implicaciones de qué tipo? Y acá pueden empezar por donde quieran, pero siempre en orden. Científica, industrial, social y educativa. Tal cual. Pero si vos querés educativa decir, es? Sí, como quieras. Pero también podías arrancar por educativa o educacional. Podías decir implicaciones educacionales y sociales, industriales y científicas. Pero tendría que poner 2 veces sí. Como quieran. Pero no pueden omitir que están hablando de implicaciones. ¿Se entiende lo que dije? Si ustedes arrancan con implicaciones educativas, siguen en orden. Y si empiezan con implicaciones científicas, siguen en orden. No van saltando una y una según les plazca. ¿Se entendió? Sí. Ok. Y aparte, abajo les puse una sola palabra, porque sepan que una sola palabra también usa una frase o bloque nominal. Educación es una frase o bloque nominal.
porque tiene una única palabra que por supuesto es el único núcleo que tiene y es un sustantivo. Ahora vamos a ver esto dentro de oraciones. Miren. Ustedes a simple vista identifican un primer verbo, ¿verdad? Is. Muy bien. Entonces, vamos a leerlo en español. Lo que está antes del is es una frase nominal. ¿Qué es? ¿Cómo leo eso? Aplicación. Una aplicación es... ¿Qué cosa es una aplicación? Un tipo de software. Es un tipo de software. Un tipo Un de tipo de software. software. Ese that quiere decir que... ¿Qué? Permite. Allow es permite. Una aplicación es un tipo de software que permite, o que le permite a usted, ¿qué le Ejecutar. permite? Ejecutar Realizar tareas. ¿qué? Realizar una tarea Tareas específica. Realizar, que le permite realizar tareas Tarea. específicas. Ah. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que las dos frases nominales que ustedes encontraron en esta oración son an app y después specific tasks. Nada más. ¿Ok? Sí. Vamos a lo que sigue. Fíjense que van a detectar el verbo enseguida. ¿Cuál es el verbo? Is. Es. Is. Entonces, todo lo que está antes es el sujeto y es la frase nominal. ¿Por dónde empiezo? Micro. Empiezo por el artículo. ¿El qué? El más. El más. El No. más conocido. Tenés que separar. El Sí, pero procesador. ¿por dónde tenés que empezar? El procesador. El procesador. Tenés que empezar por el procesador. ¿El procesador de qué? Word. ¿Qué es el Word? ¿El procesador de qué? Procesador de texto. El procesador de Sí, texto solo palabras. más conocido es Microsoft Word. Los nombres no se traducen. ¿Está? Entonces, quiero creer que están copiando esto, ¿no? Acá dice, el procesador de texto más reconocido, conocido es Microsoft Word. ¿Ok? Sí. Sí. O sea que primero tenemos que reconocer el verbo y después dejar la frase. En una oración, no, pará. Sí. Pará. Esto es así. Vos tenés que siempre es fácil, es muy recomendable reconocer un verbo para que te separe las partes de la oración. Eso sí. Entonces, cuando vos tenés un verbo conjugado, como es el is, sobre todo, sabés que lo que está adelante es el sujeto y es forzosamente una frase nominal. Entonces, la palabra, en el 98% de los casos, la palabra que tenés antes del is es tu palabra más importante. Y de ahí arrancás a interpretar. ¿Se entiende? Bueno. Ay, Dios. Qué Dios. Acá tienen 3 extractos de oraciones. A ver, vayan a ver si pueden hacer la primera solitos, escríbanla, pero escríbanla. Así podemos corregirla bien y ver todos los errores y cómo se equivocan. Espero que se equivoquen para poder corregirlo tranquila. Vamos. Háganlo solitos eso. ¿Con cuál, profe? ¿Con la tercera? Sí, es un extracto. Fíjate que es un extracto, no es una frase.
Imagino que sabe que no sabe que está bien. O que sé que no está bien. ¿Podemos corregir? Yo pregunté para corregir, chicos, nada más. ¿Listo? ¿Podemos corregir o qué onda? Ujú. No importa. Significa nuevo. ¿Está? Viene del catalán y lo tomó evidentemente en inglés porque la palabra novel en inglés con B corta es novela. Ahora como adjetivo lo toma como nuevo, como diferente, pero no es palabra de origen inglés, es palabra de origen catalán. ¿Podemos leer? ¿Qué onda? Bueno, Vamos a la primera parte. La alumna que me dijo que no conocía las palabras de esta primera, la verdad que me asombra porque la única palabra que vos podrías no conocer es network, porque la verdad el resto son todas conocidas. Vamos, ¿qué dice hasta la primera coma? ¿Qué dice? Escriban, ¿eh? ¿Qué dice? El estudio de algoritmos y de estructura de data. Estructuras. estructuras de datos. De datos. Yo puse datos. No pierdas el plural. Es el Sí, sí. estudio de algoritmos y estructuras de datos. Hasta ahí está perfecto. Hasta ahí llegué. Bueno. Diseño en ¿Qué no sabés? redes. Diseño de computadoras y redes. Diseño de red y de qué. ¿Es diseño o diseño en computadora. redes? Está en singular la palabra diseño. Ok. Y network y computer está en singular también. No sé por qué, pero dice así. Diseño de red y de computación o computadora. Bueno, Sí, esto coma. no me cerraba computadora. Bueno, está en singular. Debe ser computación. No, pero si es diseño de red, tiene que ser diseño de red y de computación, de computadora. Modeling data. Ninguna palabra Modelando datos. te voy a decir, pará, Esa que es. de arranque. Ninguna palabra que sea ing en inglés te lleva al español con terminación ad-oído. Por lo tanto, acá no es data, no es datos modelados. Yo puse modelando datos. Tampoco. ¿Tampoco? Yo dije otra cosa, y no sé. Yo dije otra cosa en general. Lo anotan. Ninguna palabra ing en inglés pasa a ser ad-oído en español. Sola. En todo caso será modelación de datos. Modelación de datos, que no sé qué significa, pero bueno, modelación de datos, ¿y qué? Y procesos. ¿Procesos de qué? Informáticos. Okay. No, de información. Está bien, informáticos o de información, como vos quieras, coma, y... Inteligencia artificial. Sí, que quedaría inteligencia artificial, ¿no es cierto? Sí. Quedaría inteligencia artificial. El tema es así, las preposiciones que ponemos en el medio surgen del tema, no surgen de la lengua. ¿Se dan cuenta que no están escritas? Cuando nosotros decimos ahí... surgen de la interpretación. Claro. Cuando decimos data structures y decimos estructuras de datos, el de lo ponemos nosotros porque sabemos que se estructuran los datos. No decimos estructuras con datos, ni estructuras sobre datos, ni estructuras por datos. ¿Se entiende? Generalmente uno le pone el de, pero a veces a veces cambiamos por otra, pero es lo que te da la interpretación pero la interpretación te la da el tema del que estás hablando. Vamos a hacer la que sigue. Yo la hice, ¿la puedo decir? Es cierto, no estoy mirando el Meet, chicos, estoy mirando el archivo. Dale, léela, ¿qué pusiste? No sé si está bien, Dale, dice, dale. separa 5 disciplinas interrelacionadas: ingeniería en computación, ciencia en computación, sistemas informáticos, tecnología informática, ingeniería y software. Mazo.
Bueno, fue un ¿Quién intento. separa 5 disciplinas? Ajá. El estudio de algoritmos, las estructuras. No, No, mujer, perdón. si es la oración anterior. Sí, me estoy confundiendo. Separación así. Estás, aparte, si te estoy diciendo que no No, tenemos está mal. sujeto, no tenemos oración, acá son Ujú. 5, son Ah. 5, ¿5 qué? Disciplinas. Disciplinas, ¿cómo son? Interrelacionadas. Interrelacionadas. ¿Y qué más? Pero Pero separadas. separadas. Tenés 5 disciplinas interrelacionadas, pero separadas, y si no sabes lo que quiere decir pero, lo que no sabe lo que quiere decir but, mandale y, pero no importa. Estás hablando de 5 disciplinas que están interrelacionadas y a la vez separadas, y te las enuncia. Y la alumna que leyó, que no sé quién era, vino bien hasta que hizo agua al final. Hablamos de ingeniería computacional o informática o de computadora, lo que vos quieras. Ciencia de la computación, sistemas de información o informáticos, como vos quieras, tecnología de la información o tecnología informática, como vos los quieras. ¿Y el último qué es? Ingeniería de software. Sí. Software. Ingeniería de Ah, software o en software. yo dije I, sí. O ella dijo I, ahí la I no está. Sí, sí. Es I, la ingeniería en software. ¿Mm? Ajá. ¿Ok? Muy Ok. bien. Muy bien, vamos al último. ¿El uso de qué? De algoritmos. Técnicas, algoritmos. No, de técnicas. Muy bien. El uso de técnicas de algoritmo. De algoritmos. ¿De algoritmo? ¿Para qué? Para modelar, ¿qué cosa? Datos. Los datos. Científicos. Sí. Bien. Entonces, seguramente no se dieron cuenta, pero yo se los voy a poner acá. De. ¡Ay! Mira lo que le escribí. El de, la a o an anticipan los sustantivos. Fíjense en el texto. Este último. The study of blah, blah, blah. The use of algorithm. ¿Tá? The most well-known word processor. An application. ¿Tá? O sea, estas son cositas que tienen que ir viendo y estando atentos. Cuando ustedes ven alguna de estas palabras, ahí nomás tienen al lado, a lo sumo la segunda palabra, tienen un sustantivo. Fíjense. Fíjense, lo puse. An interesting book. Vos sabés que interesting no es ningún sustantivo. Por lo tanto, la que le sigue tiene que ser un sustantivo. A te avisa que tiene un sustantivo cerca. O sea, si no es la que le sigue, es la otra. Beautiful no es nada, pero lady es lady. The different structures. Vos sabés que the different no es ninguna cosa, no es ningún objeto, pero estructura así. ¿Se entiende? Así que a esto tienen que ir prestándole atención. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Hicimos, esto es un first approach, esto es una primera aproximación a la frase nominal. Hay muchísimo más para ver. Fíjense que no estamos agarrando oraciones enteras, tomamos unas poquititas para que vean un ejemplo. ¿Y qué pasa? Además, ¿por qué estoy tardando? Además, ¿por qué no les doy todo hoy? Porque tenemos que trabajar con las palabras que terminan en ing y las palabras que terminan en ed. Las palabras terminadas en ing, como por ejemplo interesting, son palabras que en su mayoría no nacieron con la ing y se les pone la ing para convertirlas en otra categoría de palabra. Las palabras terminadas en ing, lo primero que tienen que saber ustedes, que ya lo aprendieron, quiero creer,
es que no se usan como verbo si no tiene el verbo be delante. Por lo tanto, interesting vendrá del verbo interesar, pero no está funcionando como verbo acá. De hecho, las palabras terminadas en ing funcionan como verbo, sustantivo, adjetivo y adverbio. Tienen 4 funciones diferentes según estén ubicadas dentro de la oración. Y las palabras terminadas en ed, puede ser ed o su forma irregular de un verbo. Vieron que en castellano, ustedes se acuerdan en la escuela secundaria, capaz hicieron un ejercicio, un problema que decía, dados 3 ángulos de tal triángulo, o dados 2 ángulos, como decía, determinar el valor del tercero, dados. La palabra dados es una forma de en inglés, porque es un participio. Dados, qué sé yo, los 2 ángulos, calcular el valor del tercero. Una pregunta, ¿cómo dijo con ed? Ahí está. Dados es un participio. En inglés sería given, que viene del verbo to give. ¿Está? Es eso. La palabra dados, ¿ok? Eso lo vas a ver en su momento. Vas a ver que las palabras que terminan en ed generalmente son verbos que están en el tiempo pasado, pero si vos le sacás el sujeto, se transforma en un participio, que es el equivalente al dado, los 2 ángulos, calcular el valor del tercero. ¿Eso lo entendiste? Estoy hablando en castellano. ¿Lo entendiste? Sí. Ok, bueno, eso mismo lo tenés en inglés. No lo estamos viendo hoy, te estoy avisando lo que va a venir. Después vamos a aprender a identificar. Hoy vimos que, como pudieron ver, dentro de una oración, la a, la an y el de, el artículo de, te anticipan que tenés un sustantivo cerca. Un sustantivo cerca. Pero después vas a ver que, después que ustedes estén viendo cómo llevar al español una frase nominal, vamos a ver cómo se arma una oración y cómo detecto las frases nominales dentro de la oración. Necesito que ustedes, necesito que para la clase que viene hagan 2 cosas. En primer lugar, el ejercicio que sigue. Tienen un texto de 5 renglones con 4 preguntas. ¿Está? Ejercicio B. Tenemos que leer, profe, y contestar las preguntas, ¿no? En español. Ok. Pero además de eso, necesito que miren, no pretendo que estudien, en el documento de teoría, miren sustantivos y adjetivos. Busquen sustantivos y adjetivos. Van a ver que son sufijos y prefijos. Está ahí. Los miren, porque de tanto mirarlos, se van a acordar que, por ejemplo, una terminación en inglés, full es un adjetivo, ic es un adjetivo, al es un adjetivo. No importa lo que quiere decir. El tema es detectar el adjetivo para ir descartando palabras que no sean tan importantes, porque entre un adjetivo y un sustantivo yo necesito saber qué me está diciendo el sustantivo. ¿Entienden lo que les estoy explicando? Si ustedes para todas las semanas le pegan una leidita a esos cuadros de sustantivo y adjetivo, van a ver que a la tercera semana se van a acordar. Es ver sufijos y prefijos nada más. Sin significado. Pero te están indicando, por ejemplo, que hableíble es un adjetivo. La palabra que termina en hableíble es un adjetivo. Y la mayoría de estas terminaciones se coinciden con las del español. ¿Se entendió lo que quiero que hagan? Sí, en los apuntes esos están los sufijos Sí. y los prefijos están... No lo tengo.
Espera un ¿Lo poco. tiene ahí para mostrar? Momentito te dije. Ok. Dame tiempo. ¿Qué me querías preguntar? Ah, lo anterior era, cuando dice an interesting book. ¿Interesting book sería todo el sustantivo entero? No, No, son dos palabras diferentes. ¿Sabes por qué no lo tenés acá, lindo? Porque estamos en el Gmail nuevo, al que nos hicieron mudar, y yo lo tengo subido en el otro. los Esperame un prefijos. segundo que ya lo abro. Ok. Yo sigo viniendo acá para que ustedes no tenerlos a ustedes. Lo subí el cuatrimestre pasado. Sí, sí, yo tengo acá Yo los hago los seguir viniendo adjetivos, los acá. sufijos, Todo está pero los apunte prefijos. pasado, profe, que usted dio. Teoría, el 18 de junio. Porque tengo los adjetivos, los sufijos, pero los prefijos no. Ay, es lo mismo. Sufijo y prefijo es lo mismo. Ahora sí. Ahora ¿Lo sí. encontraste? Sí, sí, lo tengo, por eso lo tengo acá impreso y todo, pero estaba buscando Claro, prefijo pero y no no encontraba. está en este. No lo iba a encontrar nunca. Sí, teoría dice. Pará. Dice Sí, teoría, está. sí señor, dice Sí, teoría. sí, lo pasó. 18 de junio. Está Sí, sí, publicado. está. Listo, No, yo listo. estaba buscando prefijo, pero no lo iba a encontrar nunca, era sufijo. No, bueno, pero cuando uno dice prefijo, siempre dice prefijo y sufijo. Pues te voy a decir algo. Vos tenés la palabra, mirá. ¿No? Acá te puse un sufijo. ¿Sí? Te puse li. Importantly. ¿Sí? ¿Lo viste? Sí. Mirá lo que pongo ahora. ¿Te gustó? Y ahí lo leí. ¿Te gustó? Y te podrás imaginar que vos no te tenés que romper la cabeza para llevar esta palabra, no te tenés que romper la cabeza para encontrarle un equivalente a esta palabra. Esta palabra es imposible de decirla con una sola palabra. Esto, ¿sabe cómo se llama en español? De manera poco importante, 4. ¿Está? Sí. Bueno. ¿Entendieron? Profe, ¿cómo se llaman esas palabras? ¿Qué palabras? Importantly y unimportantly. Termina en li. Todas palabras que terminan en li son adverbios. Para que no tengo dónde anotarme los deberes. Li también está en la lista de adjetivos. Sí. Friendly, por ejemplo, está acá. Sí, pero no es esta. No, sí. Friendly nació así. No nació así. Espera un poco. Friendly sería de friend. Sí, señor. Pará. Si no me voy a olvidar los deberes, que yo misma les doy. Yo te mostré acá las cosas. Yo te mostré acá las cosas que se pueden hacer con prefijos y sufijos. Y después para identificar si es adjetivo o adverbio, ¿hay alguna otra forma? Es dándome cuenta con el sustantivo. Sí, ya lo Para vamos no a ver. confundirlo. Ok. Te dije que esto hoy era un first approach, un primer acercamiento. Ahora viene la parte complicada, más complicada. Por eso yo necesitaba que ustedes tuvieran muy en claro en la primera parte del año los pronombres y los tiempos verbales. Más que por el tiempo verbal en sí, para que detecten un verbo conjugado. Si te acordás, en el ejercicio que tuvieron que hacer les mandé un using, algo así, learning. Y la pregunta fue, ¿es verbo o no es verbo conjugado? Porque yo necesito que ustedes se graben en la capocha, ¿viste? Que si no tiene verbo be, no es verbo. Si tenía el can, puede ser que tenía adelante. Además de can, además de eso. Sí, me acuerdo. Estoy hablando de la ING. Yo necesitaba que ustedes manejaran, no me interesaba que supieran los tiempos verbales exactamente, por más que les puse tiempos verbales, ¿no? Yo necesito que detecten un verbo de un verboide, porque las palabras
que nacen como verbo, pero que no funcionan como verbo conjugado, se los llama verboides. Se llaman verboides. Entonces yo necesitaba desesperadamente que ustedes en el primer cuatrimestre se grabaran acá qué cosa era un verbo conjugado y qué cosa no era un verbo conjugado. Tranquilo, que todo llega, ¿viste? Y lo vamos a hacer. Pero en esto que les estoy empezando a enseñar hoy, que les empecé a enseñar hoy, o a explicar hoy, o a llamarle la atención hoy con el tema de la frase nominal, acá está el kit de la cuestión. Porque acordate que no es lo mismo una carrera de autos que una auto de carrera. Y vos tenés que darte cuenta. ¿Ok? Se entiende, sí, sí. Bueno, hagan los deberes y nos vemos la semana que viene y lo corregimos. No importa si está mal y no importa si no lo pueden terminar, pero hagan algo hagan, cosa y equivóquense, no hay problema. Lo lindo es que se equivoquen, que mirá, vemos entre todos de dónde vino el error y cómo se corrige. ¿Ok? Bueno. Ok, profe. Gracias. Hasta la próxima clase. Profe, Chau, chau. gracias. Bye, bye. Chau, hasta luego. Hasta el viernes. Gracias. Nos vemos.